Mami, es como en empanada, eso, vamos a seguir escuchando noticias. Puede una empanada de lo que tengo que ir a comprar la entrega por la casa, que ya no se la pueden comer. Listo. Lo quieran, podemos comenzar, tío. Bueno, ma. Hola, Mafe. Me dio el hambre. Bueno, vamos a orar en el Salmo 20. El Salmo 20, el Salmo de Victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Amén. Dice que Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Y el 4 dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y dice más adelante, conceda a Jehová todas tus peticiones. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, muchas gracias por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Padre precioso, honrando y glorificando siempre tu nombre, Señor Dios. Gracias, Dios bueno. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias al Espíritu Santo. Padre, glorifícate grandemente, mi Señor. Sea tu gloria, mi mamá, Señor. Sea tu gloria en sus pensamientos, en su corazón. Sea tu gloria, Espíritu Santo, gobernándole su mente, sus pensamientos, su alma, para la gloria tuya, Padre. Sea tu gloria, el poder de tu gloria lo declaramos en esta familia, Señor. Declaramos el poder de tu grandeza, Padre. Declaramos el poder de tu grandeza, de tu gloria, de tus prodigios, Señor, en esta familia, Señor. Declaramos el poder de la gloria de Dios salvando, desligando esas almas, esos corazones para la gloria tuya, Señor. Liga estas almas a tu gloria, ata estas almas a tu gloria, a tu poder, Señor amado. Padre, por el poder de tu palabra, Señor. Espíritu de Dios, átanos a tu gloria. Espíritu de Dios, átanos a tu presencia. Espíritu de Dios, siempre atándonos a tu reino. Venga tu reino, Espíritu de Dios, a esta familia, en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria tuya, Señor amado. Obra poderosamente, Dios de la gloria, donde está la preocupación, donde está la enfermedad, obra poderosamente, Espíritu de Dios. Donde están las peticiones, obra, Espíritu Santo glorioso. Donde está la necesidad, Espíritu de Dios, obra con poder y gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Donde está el problema en cada hogar, obra, Espíritu de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Es el poder de Dios, es el poder del Espíritu de Dios uniendo los matrimonios, los hogares, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sea el fuego del Espíritu Santo, quemando toda maldición, quemando toda obra de las tinieblas. Sea el fuego del Espíritu Santo, quemando todo mal pensamiento, quemando todo mal deseo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo quema las obras de la carne y el Espíritu de Dios nos gobierne para siempre, para la gloria de Dios. Gracias, Dios bueno. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias al Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, muchas gracias. Bienvenido a esta reunión, Espíritu precioso. Para la gloria de Dios, sea siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Dios bueno. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias al Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Qué bonito, tío Lar. Bueno, vamos a comenzar entonces con la lectura de hoy. Vamos a comenzar con el capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Y pues la verdad hoy aprendí algo muy, muy especial. Pues bueno, vamos a ver si lo puedo compartir, que la verdad me pareció muy, muy, muy bonito. Bueno. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a leer hasta el versículo 22. Leemos la palabra a la dirección del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna,
sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Acá vemos varias cosas importantes. Vemos que nuestro Señor envió a 2 discípulos. No nos dice, y en ninguno de los evangelios nos cuenta acerca de quiénes son esos discípulos, pero les mandó a traer una asna y un pollino, ¿sí? Entonces, y bueno, y efectivamente nuestro Señor les dijo, bueno, si les dicen por qué la van a traer, les tienen que decir que el Señor los necesita y que luego los regresará. Y esto es para que se cumpla una profecía que está escrita por Zacarías. Y en esa profecía de Zacarías nos explica un poquito más acerca de quién era nuestro Señor en ese momento. ¿Sí? Entonces está en Zacarías 9:9, donde nos dice, alégrate mucho, hija de Sión. Aquí, hija de Sión hace referencia a Jerusalén. ¿Sí? Y digamos, Sión, desde este aspecto, Sión se refiere al lugar donde Dios habla con sus hijos. ¿Sí? Eso es Sión. Y en este momento dice, alégrate mucho, hija de Sión, o sea, Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Entonces, aquí ya está hablando a el pueblo que va a recibir y aceptar a nuestro Señor, el pueblo judío. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces acá vemos que nos aclara, aquí en Mateo solo nos dice manso. Tu rey viene a ti, manso. Pero ese manso, ¿a qué se refiere? Según Zacarías 9:9 nos dice, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde. ¿Sí? Entonces, digamos, el ejemplo de mansedumbre lo podemos ver en Moisés. Moisés fue el nombre más manso sobre la tierra en su tiempo. ¿Y por qué se describió a Moisés como manso? Porque Moisés estuvo dispuesto a sacrificarse y a guiar a un pueblo, a una multitud, a un pueblo grande, a un pueblo enorme. Y aparte de eso, aunque ellos pecaron, aunque estuvieron, digamos, a poco de apedrear al mismo Moisés, el mismo pueblo, él aún así lo seguía defendiendo y seguía intercediendo ante el Padre por ellos. ¿Sí? Entonces vemos que Moisés era un ejemplo también de lo que, digamos, anticipado de lo que venía nuestro Señor Jesucristo a hacer. ¿Sí? Entonces, por eso aquí a nuestro Señor se le resume como manso. Y muy bonito como nos lo dice también en Zacarías, donde nos dice justo, salvador y humilde. ¿Sí? Entonces, bueno, acá vemos algo importante, aquí más adelante, donde dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Perdón, me faltó acá hablar acerca de una partecita donde dice, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta parte también es importante porque en Zacarías no nos describe por qué el asna, ¿sí? Digamos, dice, aquí dice sobre un pollino, hijo de animal de carga, y en Zacarías dice sobre un asno, sobre un pollino de hijo de asna. Entonces, acá cuando nos refiere a animal de carga, se está refiriendo a nosotros, ¿sí? Dios quiere estar sobre nosotros. Por eso dice que nosotros debemos, los que estemos cargados y cansados, acerquemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo quiere estar sobre nosotros. Nosotros somos estos animales de carga y Dios quiere que nosotros no tengamos esas cargas, sino Él quiere ayudarnos a nosotros, ¿sí? Entonces, por eso dice que estaba sobre un pollino, hijo de asna, bueno, acá en ese momento, hijo de animal de carga, ¿sí? Entonces, esta partecita también es importante para que la tengamos en claro que está relacionado con los trabajados y cansados, venid a mí. Entonces, nos dice algo muy importante acá con respecto a que cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Hoy me encontré algo muy curioso, es muy bonito, muy profundo, con respecto a qué significan las ramas. Y lo encontramos, y la verdad, en varias partes de la Biblia. Es muy impresionante esta partecita que encontré. La primera que voy a leer está en Ezequiel 31, 6 al 9, donde nos va a explicar acerca de qué son las ramas. ¿Sí? Dice, en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Hay una semejanza con respecto al grano de mostaza, con respecto a la fe, ¿verdad? Que cuando la fe crece,
se convierte en esto, en ese árbol, y que sus ramas es donde donde hacen nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje todas las bestias del campo se cobijan con su sombra, ¿sí? Entonces esa parte es muy bonita, porque vamos a comprender un poquito más a qué se refieren estas ramas. Dice, se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Entonces, acá estamos viendo que esas ramas están haciendo referencia a nosotros, ¿sí? Entonces dice, los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Aquí nos está diciendo que ningún árbol de los que fueron plantados en el huerto de Edén, del huerto de Dios, fue semejante a él en su hermosura. ¿A quién se refiere a él? Al que está plantado junto a las aguas. ¿Sí? Eso fue lo que leímos en la parte anterior, donde dice, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Y ya sabemos que las muchas aguas son la palabra de Dios. Entonces, todos nosotros estamos llamados a hacer estos árboles con estas ramas. ¿Sí? Entonces, vean esta partecita que me pareció muy importante. Dice, fue semejante, ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas. Nosotros debemos ser multitud. Y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Entonces, acá vemos un regalo grandioso de parte de Dios, y es la relatividad, que digamos lo menciono porque está relacionado con la relatividad que Dios nos permitió para salir del Edén y vivir aquí. Entonces nosotros, al convertirnos en estos árboles frondosos, por decirlo de alguna manera, vamos a ser envidiables para los hijos de Edén, ¿sí? Entonces esta parte es muy, muy importante. Entonces, digamos, y pues hay varios versículos. Por ejemplo, ahora en Daniel 4:12 dice lo siguiente: su follaje era hermoso y su fruto abundante. Entonces ya podemos ver que no solo debemos tener follaje, sino también fruto, ¿sí? Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Entonces acá estamos viendo a qué estamos llamados, y que el concepto de fe estaba profetizado desde Ezequiel, desde Daniel, y lo vamos a ver en más partes en el Antiguo Testamento, que si ven que está relacionado con la fe, esta partecita. Entonces, y vemos en Mateo 13:32 lo siguiente, que esto ya lo leímos hace unos días, dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. ¿Sí ven? Entonces, esta partecita de ramas es muy importante y la verdad es muy profunda. Estas cositas que yo encontré hoy me parecieron muy, muy, muy bonitas. Y en Romanos 11:16, vean lo que nos dice Pablo. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y ahora lo que tiene relación con el tema de hoy es lo siguiente. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces nosotros debemos ser esas ramas que están pegadas a nuestro Señor Jesucristo. Y si nuestro Señor Jesucristo es santo, nosotros las ramas también debemos ser santos. ¿Sí ven? Entonces esta partecita es muy linda. Entonces después dice, pues si alguna, acá ya hablando acerca de Israel y de nuestro comportamiento con respecto a Israel y de nuestro respeto que debemos tener hacia Israel. Continuamos aquí en Romanos 11, ya versículo 17 en adelante, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, aquí está hablando de Israel, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Olivo silvestre se refiere a que nosotros no éramos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, nos dice, has sido injertado en lugar de ellas. Nosotros hemos sido injertados en lugar del pueblo de Israel. Entonces dice lo siguiente, y ha sido hecho participante de la raíz de nuestro Señor Jesucristo y de la rica savia. ¿Sí ven? De la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces nosotros nunca nos debemos jactar por ser hijos de Dios, y nunca nos debemos jactar porque Dios ha desechado a Israel para podernos injertar a nosotros como nuevas ramas.
¿Sí? Esa parte es muy importante. Entonces dice, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. ¿Sí ven la relación de la fe con las ramas, con estar pegados a nuestro Señor Jesucristo, con que nuestras raíces estén junto a las muchas aguas, que es la palabra de Dios? Entonces dice ahora, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Sí ven? Entonces aquí debemos tener cuidado, ser prudentes y ser agradecidos de la misericordia de nuestro Dios. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. ¿Sí ven? Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Nosotros debemos permanecer en la bondad, o si no, también seremos cortados. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces aquí está prometiendo también al pueblo de Israel que les va a volver a injertar junto a nosotros. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo? Entonces, si nosotros fuimos injertados, ¿cuánto más el pueblo de Israel, que aunque falló, Dios ha prometido que le va a volver a injertar junto a nosotros? Esta partecita es muy bonita. Y digamos, esto me ayudó a comprender hoy lo que nos dice Hechos 28:3. Y pues digamos, esta partecita lo dejé después de lo que acabamos de hablar para que podamos comprender que nosotros también debemos cuidarnos de no apartarnos de la bondad. Entonces, en Hechos 28:3 dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, ¿sí ven? Nosotros no debemos permitir secarnos. Entonces, ¿qué pasa con las ramas secas? Dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. ¿Sí ven? Aquí ya estamos viendo que el fuego es el infierno. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. La víbora, Satanás, le atacó a Pablo, pero no le pudo hacer absolutamente nada. Nosotros ya conocemos esta historia de que nos habla Hechos 28 acerca de Pablo, ¿verdad? Entonces, pero digamos, aquí me parece muy importante lo de las ramas secas que se van a echar al fuego. Y bueno, con respecto a esta partecita, digamos, esta parte de las ramas de los árboles es una fiesta que está establecida desde el Antiguo Testamento y hasta hoy comprendí el significado tan profundo que tiene. Y lo voy a leer. Está en Levítico capítulo 23, verso 40, donde dice lo siguiente, y tomaréis el primer día. ¿Cuándo es el primer día? El domingo, ¿sí? Y tomaréis el primer día ramas con fruto. Debemos ser ramas con fruto. ¿Recuerdan? Por eso era necesario, digamos, todos estos versículos que leí, porque aquí nos especifica que no solo debemos ser ramas, sino ramas con fruto. Entonces, dice, ramas con fruto de árbol hermoso. ¿Cuál es ese árbol hermoso? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Entonces, ¿qué fue lo que yo comprendí con esta partecita? Comprendí que el primer día de la semana vienen los ángeles a tomar las ramas con fruto de todo árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y nos regocijaremos delante de Dios. ¿En dónde? En las bodas del Cordero, que van a ser durante 7 años. Por eso dice, y os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días. Entonces, aquí nos está hablando, o nos está dando a entender que la venida del Hijo del Hombre va a ser en un día domingo, o para nosotros el día del Señor. Entonces, esta partecita es muy importante. Digamos, hoy hasta hoy la comprendí. Pues digamos, yo ya creo que ya había hablado con el tío Lalo con respecto a este tema, que yo estoy casi seguro que va a ser un domingo la venida de nuestro Señor, y pues aquí en este versículo nos lo confirmaría. Entonces me pareció muy, muy, muy bonito, y pues digamos, esta partecita, la verdad no tenía ni idea, no comprendía qué eran las ramas,
hasta hoy en la tarde que me puse a leer y yo dije, esto de las ramas debe ser importante y efectivamente, no solo importante, sino muy importante, porque nos habla acerca de la fe, nos habla acerca de que debemos estar sembrados, tener raíz, estar junto a las muchas aguas y que también podemos ser arrancados. Así como fuimos injertados, podemos ser arrancados, por lo tanto debemos permanecer en la bondad. ¿Sí? Esta partecita me pareció muy bonita. Entonces, ¿qué pasa? Y dice, y otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y el camino es Cristo. Eso es otra partecita que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Entonces, el tender los mantos en el camino también se refiere a poner sus vestiduras. Y nosotros ya sabemos que es nuestro corazón, ¿sí? Entonces, es nuestro corazón el que nosotros debemos tender en el camino. Esta partecita es muy, muy, muy bonita. Entonces, bueno, después dice, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Como ya habíamos visto, la palabra Hosana significa gloria, y esto lo vemos en Lucas 19:38, donde en el versículo par de donde nos dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, Hosana en las alturas es gloria en las alturas. ¿Sí? Esta alabanza, entonces, digamos, en el principio donde dice Hosana al Hijo de David, es gloria al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Aquí quiere decir que toda la ciudad se emocionó, porque esto era algo que pasaba por primera vez en la historia de Israel. Diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces todo el mundo conocía y sabía quién era Jesús. O sea, en este momento Jesús era el popular, digamos, en el momento, en la historia y en la ciudad. En toda la región Jesús era el más popular. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Entonces acá vemos una vez más, esto ya lo habíamos leído de pronto un poquito con más detalle en Juan, donde hablamos acerca de el gran respeto que se debe tener al templo y en el templo de nuestro Dios. ¿Sí? El templo es un lugar de mucho respeto, un lugar donde no debemos ni comprar ni vender, un lugar donde se debe honrar y respetar, se deben cuidar las cosas, no se debe ir a buscar novio ni novia, no se debe ir a buscar vida social, ni amigos, ni amigas, nada de eso. Al templo solo se va a alabar y adorar a Dios. ¿Sí? Entonces, y finaliza diciendo, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Entonces, digamos, voy a hablar de la parte espiritual. Los ciegos, ya sabemos que sencillamente Dios nos abre los ojos espirituales y nos permite entender y comprender la palabra. Y los cojos, sencillamente, es a los que nos ayuda a caminar por el camino. ¿Y cómo nos ayuda a caminar? A través del Espíritu Santo, quien es el ayudador. Y el ayudador nos ayuda a que no seamos cojos y que andemos de un lado para otro, sino que empecemos a caminar por el camino. ¿Sí? Entonces, esta partecita, hablándolo en la parte espiritual. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Acá vemos que nuestro Señor se refiere a esos muchachos como a jóvenes en la fe, ¿sí? Por eso dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, de los niños espirituales que estamos llamados a ser nosotros, ¿sí? Entonces acá vemos que hubo un gran gozo y todos se maravillaban viendo las señales que hacía nuestro Señor Jesucristo, pero los principales y los sacerdotes y los escribas, en vez de alegrarse con el pueblo, vinieron fue a criticar a nuestro Señor y a decirle que pusiera orden, que por qué permitía que le adoraran, porque aquí lo que estaban era adorándole, diciéndole gloria al Hijo de David, por eso se indignaron. Entonces le estaban diciendo a nuestro Señor como, dígales que no digan eso porque están diciendo blasfemias, según los principales sacerdotes y los escribas. Aunque obviamente esto no es ninguna blasfemia, pero los sacerdotes y los escribas tenían esa mala costumbre
algo parecido también a lo que pasa hoy día, que cada vez que escuchan a alguien decir algo que no está de acuerdo a lo que ellos piensan, ya dicen eso es blasfemia. Pero la blasfemia es algo mucho más grave. La blasfemia sencillamente es negar la Trinidad de Dios, ¿sí? La blasfemia no tiene nada que ver con decir cosas diferentes, eso no es blasfemia. Entonces, cuando nosotros escuchemos decir a alguien que enseña algo que de pronto sea equivocado, pero que sea algo sin relevancia o sin importancia, o sea, que no está en juego nuestra salvación, de eso no tiene nada que ver, sencillamente puede ser que esa persona no tiene mucho conocimiento y ya, ¿sí? Entonces, digamos, un ejemplo, decir que nuestro Señor está sentado a la derecha del Padre o decir que nuestro Señor está parado a la derecha, ¿sí? Digamos, puede que el que diga que está parado, pues se puede estar equivocando porque la palabra nos dice que está sentado, pero no es relevante con nuestra salvación, ¿sí? O sea, ese tema no es relevante, pero muchos van a decir, no, eso es una blasfemia, pero eso no tiene ningún sentido, sencillamente pues no conoce muy bien la palabra y pues por otro lado, nuestro Señor no siempre tiene que estar sentado, ¿sí? O sea, eso querría decir que nuestro Señor tendría prohibido pararse. Entonces, son detalles que si no son relevantes, nunca debemos nosotros juzgarlos como blasfemia, ¿sí? Esa partecita es muy, muy importante. Entonces, acá vemos que lo que hacían ellos era juzgar por su mal corazón. Y bueno, digamos esta partecita, acá nuestro Señor dice, de la boca de los niños y de los que maman fue perfeccionada la alabanza. Entonces, la alabanza es perfeccionada cuando sale de la boca de los que tienen fe, de los que han aceptado y creen en nuestro Señor Jesucristo. Y a esto estamos llamados nosotros, a que nuestras oraciones y nuestras alabanzas, ya sea en canciones o en cántico nuevo, que también lo habla la palabra, sea alabanza perfecta de nuestra parte hacia nuestro Dios, ¿sí? ¿Y por qué? Porque quien la perfecciona es nuestro mismo Dios. Dios perfecciona la alabanza en nosotros, ¿sí? Esa partecita es muy bonita. Entonces, digamos, otra vez, un llamado a ser niños. A ver si, bueno, digamos aquí a continuación, voy a leer la siguiente parte, que igual eso como ya también lo leímos, entonces no hay tanto problema. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Entonces, digamos, esta partecita yo la quería leer porque está relacionada con las ramas, ¿sí? Nosotros no solo debemos ser ramas, sino tener fruto. ¿Por qué? Porque si nos quedamos siendo solo ramas, nos vamos a secar como la higuera. ¿Sí ven? Esta partecita, por eso la quería mencionar también hoy, ya que el tema está fresquito con respecto a lo de las ramas, lo de la fe. Entonces, y vamos a ver nuevamente la conexión con la fe. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Acá vemos dos partes importantes. La primera es que si nosotros tuviéramos fe y no dudáramos, ¿sí? Si no dudamos en nuestro corazón, podríamos decir, ¿sí? Sino que si a este monte dijereis, entonces, ¿qué quiere decir? Acaba de decir que la higuera se secó, pero nosotros también podemos ayudar a que la higuera no se seque, sino que esas hojas también den fruto con nuestro prójimo. Entonces, aquí la gran importancia de esta fe, no dudando que debemos tener para ayudar a que las higueras den fruto, ¿sí? Para ayudar a que nuestro prójimo, que apenas son hojas, puedan dar fruto para que no sean secadas y no sean echadas al fuego como lo vimos en el caso de Pablo. Entonces, esa parte es importante. Y la última parte también es más importante. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta parte es muy bonita. Familia, espero no haberme extendido mucho, pero pues digamos, hay unas partecitas que era sencillamente repasar, por eso solo las leí, porque ya las habíamos visto en Juan y pues enfaticé bastante con respecto a lo de la fe, lo de las ramas, de la higuera, porque la verdad me pareció muy bonito, eso lo aprendí hasta hoy, leyendo la palabra y pues vuelvo a decir, estos son temas que nunca he escuchado a nadie enseñar y qué bonito que Dios responde a esa curiosidad, ¿sí? Digamos, yo tenía esa curiosidad de las ramas en la tarde y me puse a leer en la palabra y encontré todos esos versículos que les pude compartir. Entonces, la verdad, me pareció muy bonito, muy especial y pues muy oportuno para compartirlo con todos.
Bueno, familia, me gustaría conocer a ver qué opinan y si de pronto sí me di a entender con respecto a esto, porque vuelvo y digo, sé que son cosas nuevas, que sé que son temas nuevos, porque vuelvo a decir, yo no los había escuchado, no tenía ni idea qué eran esas ramas. Bueno, ¿a quién le gustaría comenzar? ¿Mi mami? A ver, mami, te escuchamos. Sí, en cuanto a respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe, que son más de una y siempre Dios me peleamos con la fe. Y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que así este monte dijereis, quítate y échate en el mar, y será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, y lo recibiréis. Y en cuanto a la rama, la raíz, las aguas, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la íbamos, aún en las iglesias cristianas, la última iglesia que fuimos, que colocan todos la rama, uno piensa, pues, ¿qué es la rama? ¿Sí? Que son ramas que extienden, ramas que para que pase, que pasara, o sea, celebrando lo de la Semana Santa. Son ramas, pero no, o sea, las ramas prácticamente como su merced lo dice, somos nosotros y tenemos que dar mucho fruto. Hasta ahorita lo entiendo, sí, porque yo lo tenía muy, uno decía, pero ¿por qué todos que la rama y que sí? Lo mismo el domingo de Ramos, todo el mundo saca su ramito, todo el mundo saca su, y uno piensa que es eso, una mata, y vea que es, las ramas somos nosotros. Ahí, y qué bonito porque ahí lo confirma nuestro Señor con la higuera. Sí. Con la higuera confirma lo de las ramas. Nos quedamos ahí, pues imagínate, nos secamos. Hay otra parte de la rama que nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Si esto hicieron con la rama verde, con la seca, ¿qué no harán? ¿En qué parte está, pa? Cuando prácticamente está, ya cuando clamaban, ya está en la esta de ¿qué? ¿De qué? De cuando él ya está prácticamente rumbo al Calvario. Sí, pero no saben qué versículo. Pero lo busco. Bueno, ahorita nos confirma porque está curioso y sería bueno de pronto leerlo para complementar lo que acabamos de aprender. Bueno, ¿a quién más le gustaría continuar? Patico. Los veo pensativos. Sí, hay muchas cosas mucho tema, porque, por ejemplo, el Salmo 1.3 tiene que ver, Mao, cuando dice, será plantado como árbol junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahí hay un resumen a todo, sí, efectivamente. Súper. Hola, familia. Hola, Patro. Hola. Pues, aunque ya habíamos tratado este tema que es súper importante, pero pues sí lo habíamos entendido, pero lo del Domingo de Ramos, como dice mi mami, eso fue chévere entenderlo, porque es algo que todos hacemos, pero no entendemos el significado real, ¿sí? Y eso fue algo nuevo y súper chévere, ¿sí? Y eso me gustó bastante. Ahora, se dan cuenta que estamos viendo, o bueno, por lo menos nos estamos familiarizando con el idioma de la Biblia, como el idioma de Jesús. Entonces, cuando nos estamos familiarizando, ya es como cuando, yo me imagino que es cuando uno quiere aprender a hablar otro idioma, entonces empieza a escuchar y ya uno entiende todo súper fácil. Veo que no hay mucho de qué hablar, aunque ya hemos hablado de este tema. Y qué hay por decir, el ejemplo, los árboles frondosos. Ya sabemos que cuando habla de los árboles, que cuando habla de las aguas es la palabra de Dios, que los árboles frondosos y que están a orillas de río, precisamente de ríos de agua viva, la palabra, y que dan mucho fruto y que vienen a pensar, pues que son exactamente los hijos que Dios viene a buscar, los verdaderos hijos, que ese es nuestro fin, ¿no es cierto? Porque podemos llegar a ser árboles, ¿sí?
pero si no damos fruto, o podemos ser árboles, pero si el fruto que damos no es de buena calidad, o podemos ser, sí, hay para diferentes, todos somos diferentes y pues lo único que le pedimos a Dios en nuestras oraciones es llegar a ser el árbol frondoso que está a orillas de ríos de agua viva, que da fruto en todo momento y en el tiempo, y que también vienen otros a descansar y ya sea para que Dios sobre por medio de nosotros en plenitud. Y pues todo eso es importantísimo, pues eso es a lo que debemos apuntar, porque nos podemos quedar en un árbol que a duras penas da frutos, y sí, podemos ser salvos, pero no podemos quedarnos, ser, ¿cómo se llaman los que? Conformistas. Yo le tengo mucho miedo, así como a los religiosos, le tengo mucho miedo a los conformistas, porque no quiero ser un conformista jamás. El día que yo sea conformista, y mucho menos con la palabra de Dios, sé que me voy para atrás. Por eso a veces me da rabia como con el inglés. Usted sabe, Mao, que hemos luchado y decimos, pero nos da pereza, y sabemos que lo que aprendemos, si no lo practicamos, pues se olvida, y no es culpa de nosotros, es nuestra humanidad, ¿sí? Sabemos que si aprendemos inglés hay que estar hablando y hablando y hablando, y pues como no se viaja o como no se comparte acá ya, pues se olvida, así de sencillo. Entonces, por eso estamos haciendo estas reuniones, por eso es que creo que ya estamos viendo la importancia de llegar a las 6, de pronto por nuestro lado orar, buscar de Dios, leer la palabra, eso es el anhelo. Y pues cuando lo hagamos, lo hacemos con esas ganas y no ni con pereza, ni con aburrimiento, ni porque toca, ni como tarea que cuando pequeños nos dejaban en el colegio. Ahora lo hacemos porque queremos y porque a mí me nace. Y ahora, y últimamente, desde que en estas reuniones, que he aprendido bastante, me ha dado como, ¿cómo se llama? Bueno, me he sentido súper bien y alimentado mi anhelo. Entonces, en las mañanas, me acuerdo mucho cuando me abro los ojos y son las 3 de la mañana. Ya sé claramente que Dios quiere hablar conmigo. Entonces, me voy a hablar con Él y ya sé qué es lo que tengo que orar. Y luego ahí sí puedo seguir durmiendo, escuchando la palabra o poniendo la Biblia. Entonces, me ha funcionado genial estas últimas semanas. La última semana, sobre todo, ha sido excelente. Por eso, cada vez hay más anhelo por la reunión y por lo que les digo, seguir aprendiendo de Dios y buscando de Él. Gracias también. Vale, súper. Digamos, con respecto a lo que dijo Patro, prácticamente es como si estuviéramos en un curso intensivo del idioma del cielo. Así de sencillo. En eso estamos en un curso intensivo, y qué bonito porque, digamos, la idea sería que lo siguiéramos reforzando hasta que sea muy natural para nosotros. Y otra cosita que Patro dijo con respecto a cuando venga nuestro Señor, que Él va a venir no solo por un tipo de árboles. Se me hace curioso que en Levítico nos menciona 3 clases de árboles: palmeras, árboles frondosos y sauces. Entonces, nuestro Señor viene por todos, por todos. ¿Sí? O sea, esa partecita es muy linda. Entonces, todos, lo único importante que es, todos esos árboles están plantados y sus raíces pues necesitan alimentarse de agua, ¿sí? Y el agua es la palabra, ¿sí? O sea, puede que hay muchas clases, aquí podríamos ya hablar de pronto, por ejemplo, el ejemplo de las 7 iglesias. Hay 7 iglesias que representan a todas las iglesias que existen en el mundo, pues todas están cimentadas con sus raíces en la palabra. Entonces, nuestro Señor viene por digamos, por los que dieron frutos en las 7 iglesias que representan la iglesia perfecta a nivel mundial. Entonces, esto me parece bonito. Súper, súper. ¿Quién le gustaría continuar? Vale, tío Lara. Gracias, Mauro, qué lindo entre más días el Evangelio de Cristo es más lindo, más profundo, es universal, no tiene límites. Lindo, Mauro, que el 5 que dice manso y sentado sobre un asna, qué humildad al Señor, ¿cierto?
Yo creo que en este momento donde él estuviera acá, él no se iría en una limusina, sino en una cicla. Qué humildad del Señor la que nos da, ¿no? Y siendo el Rey, siendo el Sí. Todopoderoso. Qué hermoso, qué lindo ese versículo. Y otro que me llama la atención es el 11. Y la gente le decía, este es Jesús, el profeta. Vemos acá que también todo lo que él declaraba, sus palabras salían con poder y se cumplía. Le daba la orden y se cumplía porque se cumplía. Y sí, Mauro, me llamó también mucho la atención el 14, que dice que vinieron a él en el templo ciegos y cojos. Espiritualmente sí ahí nos está hablando de esa ceguera, ¿no? De esos cojos que hay veces que por aquí, por allá no vemos resultados aquí, ni allá, ni nada, pero entramos en la parte espiritual, en el área del Señor Jesucristo, y ahí sí vemos resultados. Ahí estamos, ahí éramos así, éramos esos cojos. Y hoy en día clamamos a Él para decirle, Señor, quita esta ceguera, ¿qué es lo que no puedo ver? Por ejemplo, lo que usted dijo, Maro, tan interesante, que estudió más esto y si ve hasta dónde llegamos, hasta Levíticos. Qué lindo, Mauro, qué hermoso, Dios lo bendiga, qué sabiduría tan linda la del Señor Jesucristo. Y otro también que me llama mucho la atención es el 18. Dice que volviendo a la ciudad tuvo hambre. En este momento nosotros espiritualmente tenemos mucha hambre de su sabiduría, de su gloria, de su poder. Qué hermoso es el Señor Jesucristo. Tiene y lo más lindo es eso es, o sea, es increíble. Todos los días nos bendice con algo especial. Todos los días nos bendice con ¿cómo le dijera? Con esa sabiduría más, quiero más, tengo más hambre de ti, Señor, quiero más. Y mire, estamos con Él y todos los días queremos más, no sé, porque Él tiene más, todos los días tiene más para darnos. Pero me llamó también mucho la atención el 7 de Mauro, el de las ramas y el día 7. Sí, ahí estamos pendientes sobre eso, ¿no? Y la idea es que ese día, que el día que, o sea, este es el camino que estamos trazando, que nos selle esta palabra y estar en esa voluntad en el Señor Jesucristo. Y cuando llegue ese día, nosotros estemos ahí pendientes, preparados también, así como estamos pendientes hoy de las 6 de la tarde o el día domingo, o por decir algo del mensaje de la cruz, uno como que hace sus cositas y todo, y uno tiene hambre de escuchar, tiene hambre de aprender más. Y eso es lindo, Mauro, las cosas de Dios son hermosas, son lindas, son preciosas. Siempre la gloria y la honra será para el Señor Jesucristo que tiene el poder. Pero muy lindo todo lo que aprendimos acá, muy hermoso. Y lo más precioso, lo más preciado, su palabra en esta familia, en estos hogares, y que se siga extendiendo porque detrás de nosotros hay más que lo necesitan y la idea es hasta todos los rincones de la tierra. Hay mucho por hablar acá, muchísimo, mucho, muchas enseñanzas hermosas, lindas, que uno las aprecia y nuestro corazón está abierto para seguirlas recibiendo. Y Dios les bendiga, Mauro, Dios les bendiga, familia, a todos. Muchas gracias. Qué bonito, tío Lalo. Pues digamos, hay algo importantísimo también que nos menciona el tío Lalo y es que nos hemos podido dar cuenta que hace aproximadamente un mes leímos prácticamente lo mismo de Juan y no vimos todas estas cosas que vimos hoy. Entonces imagínense si en un mes, cuando ya estemos en el Evangelio de Marcos, ¿qué más nos vamos a encontrar? ¿Sí? Entonces digamos como que Dios siempre hace expectativa. Entonces entre más busquemos, aun cuando estemos leyendo lo mismo, créanme que Dios nos va a mostrar muchas más cosas, más profundidad en su palabra. Y eso lo que también decía el tío con respecto al hambre que nosotros tengamos de verdad de comer la palabra de Dios. Y qué bonito porque en verdad a diario nosotros vivimos con ese apetito despierto de comer más palabra. Y bueno, digamos, algo que vamos a aprender cuando lleguemos a la crucifixión, en el mensaje de la cruz, ¿a qué se refería la sed de nuestro Señor? Y está relacionada a esta parte cuando decía que tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Nuestro Señor. ¿Y qué era lo que él estaba buscando? Árboles con fruto. Ese es el hambre y así se sacia el hambre de nuestro Señor, cuando encuentra árboles con fruto. Y eso vuelvo y digo, lo vamos a entender un poquito más cuando lleguemos a cuando nuestro Señor dijo, tengo sed en la cruz. Esa partecita es muy bonita. Súper chévere porque la verdad tampoco había entendido esa relación y gracias a que mi tío Lalo lo resaltó, caí en cuenta. El tengo hambre aquí de nuestro Señor está relacionado con el tengo sed en la cruz. Súper chévere. Muy chévere, muy chévere. Vamos a ver, Leito, te escuchamos. Buenas
noches para todos. Hola, Leito. La pastora el miércoles pasado que nos envió el servicio también nos habló de ser ramas, de dar fruto, de dar flores y fruto. No podemos quedarnos solamente en ser ramas porque dice que las ramas son hechas al fuego cuando no sirven para nada más. Entonces debemos llevar ese fruto, debemos primero florecer y después dar fruto, pero no vamos a dar flores ni frutos si no estamos aferrados al tronco que es Jesús. Entonces esta palabra está como sincronizada con la de la pastora, ¿cierto? Y aquí donde leía en el 19 dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas. Entonces ahí solamente y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Entonces esas ramas somos nosotros y nos toca dar fruto, porque si no damos fruto, no vamos a servir para nada. Y muy bonito, Mau, lo que explicó y me gustó. O sea, estamos aprendiendo muchísimo, muchísimo. Gracias, Mau. Ay, qué bonito. No, yo también le doy gracias a todos, vuelvo y digo, porque digamos, si no tuviéramos este tiempo, como lo dijo Patro, de pronto ese tiempo en el que vamos a compartir, de pronto yo lo leo y ya, pero digamos, cuando yo lo estaba leyendo, no sé por qué me llamó la atención las ramas y me puse a averiguar de las ramas en la palabra. O sea, digamos, yo no me pongo a buscar en estudios ni nada de eso, no, en la palabra. Y cuando empecé a ver todas esas cosas, yo, uy, está muy bonito. Entonces yo dije, no, esto está, pues aunque es muy profundo, yo dije, no, pues si estamos aprendiendo y hemos hablado de temas aún más fuertes, espiritualmente hablando, pues ¿por qué no compartir esto? Y pues digamos, hay otra cosa, y es que a mí me gusta que, digamos, aquí en familia podemos hablar, o sea, digamos, podemos hablar sin temor de pronto a equivocarnos, a cometer un error, porque, digamos, antes tradicionalmente como que uno tenía temor de hablar algo así con alguien porque ya iban a tratarlo a uno literalmente de hereje, ¿sí? Como este que está diciendo. Pero aquí nosotros estamos viendo es que estamos hablando cosas que no cualquiera puede comprender, pero que están respaldadas con la palabra. Entonces, y ahí como que se relaciona con que lo que es locura, digamos, para el mundo, pues obviamente es Dios, o sea, el mundo no lo puede comprender, pero Dios nos está enseñando unas cosas muy profundas y vuelvo a decir, o sea, yo le agradezco a la familia, a todos y cada uno de ustedes, porque gracias a ustedes es que estamos escuchando a Dios y nos está enseñando cada día más cosas bonitas. Súper chévere, muchísimas gracias. Hola, tío Freddy. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Bueno, bien, bien. que hablaba también, la pastora decía en su mensaje de que los árboles, como las uvas, que hablaba sobre el trigo, que habían dos cosas, que cuando el árbol da fruto, no se podaba, y para que la idea era que diera buen fruto. Entonces ella nos preguntaba, ¿qué es mejor? O que lo poden o que lo corten. ¿Qué queremos nosotros? Entonces, pues obviamente que nos poden para así de esa manera poder dar mejor fruto. Y lo otro también sobre la higuera pues es triste porque el Señor fue a buscar algo y no lo hubo. Y se me llegó a la mente como Sodoma y Gomorra. Él vio que no había nada ahí, que hizo cortarla, acabar, construirla. Entonces todo eso pues lo deja uno triste y que Dios no lo quiera que nos pase con su nación o no sé, con las otras naciones que pues lamentablemente hoy en día no hay respeto, no se piensa en guerra, se piensa en muchas cosas malas, en destrucción, pues que Dios quiera que no sea así, que todos busquemos del Señor para que podamos dar buenos frutos. Gracias, Sam. Súper, tío, qué bonito. Precisamente hoy cuando estuve, digamos, buscando versículos así que hablaran de las ramas, encontré uno que hablaba de esa parte, de que Dios nos poda, Dios poda las ramas, porque quiere que estemos bonitos y frondosos. Entonces, cuando Dios nos poda, obviamente nos va a doler. ¿Por qué? Porque nos está quitando esas cosas que a Dios no le agradan, ese mal genio, esos celos, esa envidia, digamos, ese adulterio de corazón. Cuando Dios poda, duele, pero es por nuestro bien y nos volvemos más bonitos. Entonces, qué bonito, tío Freddy, súper chévere, súper, súper chévere.
Súper, súper, espectacular. Y qué bonito que, si ven que de aquí en adelante, por alguna razón, yo sé que Dios nos va a empezar a hablar y qué bonito que no solo es aquí. O sea, me gustó mucho esa partecita que ustedes dijeron, no, en la reunión de la iglesia con la pastora también vieron esto es sencillamente el amor de Dios. Y vuelvo y digo, es muy bonito que lo vivamos porque a mí me pasó cuando yo llegué a conocer este evangelio. Y casualmente, creo que ya también se los había mencionado, cuando yo escogía un mensaje al azar, yo quería escuchar un mensaje y escogía, digamos, de muchos, escogía uno, y precisamente al día siguiente era el mismo mensaje que iban a dar en la iglesia central al otro lado del mundo. Entonces yo decía, uy, o sea, qué bonito como Dios mueve todo sencillamente por amor a nosotros. Entonces, digamos, que Dios le haya mostrado ese mensaje a la pastora de ustedes allá en Bogotá, no es casualidad. Como esos detalles bonitos de Dios con cada uno de nosotros y qué bonito, me alegra porque esa es la idea es que ojalá en todas partes se comenzara a conocer la palabra más profundamente y que aprendamos que nosotros debemos dar fruto. Eso es lo primordial, no sencillamente dar hojas y aparentar ser bonitos, sino no, en realidad tener un corazón bonito para con Dios. Súper chévere, qué bonito, tío Freddy. Muy bonito. Ahí es donde nos damos cuenta que no es casualidad y que Dios está moviéndose. Esas son confirmaciones, ¿sí? Ahí vemos a Dios andando con nosotros. Esa es una de las cosas que nos muestran que Dios está andando con nosotros, ya sea por estas reuniones o lo más importante, para ponerlo por obra, ¿sí? Porque esas confirmaciones son, esto es lo que yo quiero que en estos momentos trabajes. Entonces, esa confirmación podemos decir, uy, genial, es una confirmación y no es ninguna casualidad, pero lo podemos dejar ahí. No, la idea es empezarlo a trabajar en nosotros. Por decir, cuando yo tengo esas confirmaciones, yo empiezo, bueno, ¿cómo soy yo? ¿Sí? Y empiezo pues a trabajar en ello para que con el tiempo, en la semana digo, bueno, ya he funcionado en eso, ya he mejorado en eso y pues es chévere. La idea es que cada vez seamos mejor, así como cuando Dios está podando el árbol, que precisamente, ¿qué es podar? Quitar lo que no sirve. Y duele porque se corta. Si a mí me da lástima cuando yo le quito una matica, lo seco. Imagínense. Súper, 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 qué bonito. Qué bonito porque en serio, vuelvo y digo, aquí nos estamos dando cuenta que es un mismo Dios el que nos guía, estemos donde estemos. Podemos estar lejos en distancia, pero para Dios eso no es ningún problema. Por eso me encanta mucho la parte de la oración del pastor donde dice que la mano de Dios trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, para Dios no hay límite y qué bonito todo lo que mueve Dios para confirmar, como dice Patro, que en realidad es Dios quien nos está hablando, que es Dios quien nos está guiando y que todos tenemos un mismo espíritu y que ese espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias. Súper lindo. Muy, muy, muy bonito. La verdad, qué chévere. Súper chévere. Bueno, familia, entonces veo que la abuelita ahí está juiciosita, entonces de pronto está escuchando. Entonces vamos a orar el Padre Nuestro, creo los apóstoles y bueno, mañana... ¿a quién le gustaría para mañana las alabanzas y la oración? Mañana continuamos con el mensaje de la cruz. Listo, tío Lalo. Vale, gracias, tío Lalo. Entonces, para mañana las alabanzas y la oración y continuamos mañana con el mensaje de la cruz. Mañana es sábado a las 7 de la noche. ¿Listo? Entonces, ya vamos a orar el Padre Nuestro. Bueno, primero el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Amén. Ay, familia, muchísimas gracias. Qué bonito, la verdad estoy muy contento porque hoy aprendí mucho. La Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén, Amén. abuelita. Amén, abuelita. Bueno, familia, muchísimas gracias. Nos vemos entonces mañana para continuar con el mensaje de la cruz. Señora abuelita. Que se traba un poquito y se le olvida. Ay, tranquila, abuelita, tranquila. Y con paciencia estamos todos. Y lo que dije ahorita, estamos en familia y por eso no hay miedo a equivocarnos. Bueno, estamos en confianza. Y eso va para todos, incluyéndome a mí. Ay, familia, muchísimas gracias. Que tengan buen descanso. Bendición, abuelita. Muchas gracias por acompañarnos y por permitirnos disfrutar de su compañía. Bueno, bendición, abuelita. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana, Carlito. Hasta mañana, Mauro. Chao, Martín. Hasta mañana. Muchas gracias, mamá. Que Dios la bendiga. Bendiciones, Carlitos. Mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Que bendiciones. Dios les bendiga. Chao, Carlitos. Chao, Hasta Mayrita. mañana. Preciosos. Nos vemos mañana. Gracias. Chao, bendiciones. Hasta mañana. Dios les bendiga. Gracias. ¿Sí? ¿Qué pasó, Martín? Hola,